Buenas tardes, soy Olga Tarnowska. Este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy es día 17 de abril y quiero empezar hablando un poco de lo que ha pasado estos días. Las fiestas, la Semana Santa, el Domingo Santo ha sido relativamente tranquilo. Esperábamos provocaciones y bombardeos y gracias a Dios no hubo. Por supuesto, los rusos el sábado por la noche bombardearon algunas localidades y fallecieron varias personas. Era muy triste ver aquellas imágenes porque la gente iba a la iglesia a bendecir la comida del día de mañana. Entonces se quedaron a medio camino y se veía cuerpos tirados cerca de las típicas cestas de la Semana Santa destruidas. Eso es Rusia, el país que no deja de sorprendernos con su crueldad. Digo no deja de sorprendernos porque hoy han salido más testimonios sobre las barbaridades que están haciendo en Ucrania. En particular, se han filtrado las entrevistas hechas a dos wagneritas, un tal Armazat Uldanov y Alexei Savichev. Son dos criminales contratados por Prigozhin en verano de este año para luchar en Ucrania y recibieron, tras 6 meses de combatir contra los ucranianos, recibieron una amnistía y ya están viviendo en Rusia. Pues uno de ellos contó que durante las campañas de toma de Bakhmut y de Soledar, ellos recibieron órdenes de ejecutar a todos ucranianos que se cruzaban. Entonces, este hombre en particular ha sido testigo de la ejecución de más de 20 ucranianos menores de edad. Repito, menores de edad. Y él ha dicho que personalmente le disparó a la cabeza a una niña de 5 años. Esto es el ejército ruso. Entonces, la Fiscalía ucraniana tiene que investigar todos estos casos de los que ellos hablan. Por supuesto, la mayor parte de los niños que ellos ejecutaron tenían de 14 a 18 años. Ellos ni siquiera vacilaron en hacerlo. Entonces, también hemos interceptado una llamada de un militar, en este caso ya ruso, que también cuenta a su mujer que ellos al desembarcar en Ucrania y entrar en cualquier localidad recibían órdenes de matar a todos. Entonces este hombre, que no era criminal, todavía tenía algún reparo y que se estaba cuadrando esto, y él le ha dicho que yo soy culpable de matar a los niños y mujeres. Y su mujer le ha dicho, bueno, tú tranquilo, ya como... Yo simplemente os lo digo para que veáis el nivel de la degradación humana que tienen los rusos. Entonces la mujer le ha dicho, tú tranquilo, si los niños y las mujeres se quedaron en allí, es que no son civiles, porque todos los civiles se deberían haber ido. Así que tú tranquilo, haz lo que tienes que hacer. Y esto es la guerra que hace Rusia en Ucrania. Entonces nos horroriza todos los días recibir ese tipo de noticias porque son noticias que nos devuelven a la edad media casi, ¿no? También, por ejemplo, como han salido muchos reportajes de este estilo, el comisionado de derechos humanos ucraniano ante la ONU, Dmytro Lubinets, ha dado una entrevista donde él dice que 86% de los prisioneros ucranianos pasan por torturas, pero torturas brutales, desde electrocuciones con electrochoques hasta le cortan miembros, alguna parte del cuerpo, pues todas las torturas que existían en los tiempos de la Inquisición, los rusos están implementando ahora contra el pueblo ucraniano. Entonces también dice el comisionado que tiene decenas de casos de ejecuciones de prisioneros ucranianos que normalmente les preceden las torturas, o sea, graban cómo lo torturan antes de matarlo, o sea, le cortan brazos, dedos, miembros genitales, todo, y luego los matan. Entonces, este tipo de vídeos también los tiene la Fiscalía y son decenas y decenas. Dicen que los casos de ejecuciones de los ucranianos
son centenas, pero claro, no todos podemos documentar ahora. Esas cosas me dejan apavorada, ¿no? Porque nos muestran qué tipo de seres o entes inhumanos estamos combatiendo, ¿no? Este pueblo no tiene derecho de llamarse pueblo humano, porque ya lleva siglos haciendo lo mismo, ¿no? Tenemos desde el siglo XVII, están ejecutando a los ucranianos de esa forma, matando desde los bebés, metiéndolos a los bebés y mujeres y niños sobre un palo. Eso lo hacían en las, ¿cómo se dice?, en las ciudades y los pueblos de los cozacos, ¿no? Para suprimir esa república cozaca libre que existía en nuestro territorio. Por ejemplo, en la ciudad de Baturin hubo una masacre de 15.000 ucranianos, pues masacraron todo el pueblo, sin más de más de 15.000 habitantes. Y lo siguieron haciendo durante la época soviética y lo siguen haciendo ahora. Entonces, tenemos que ponernos en la cabeza de que estamos combatiendo, luchando contra una civilización deshumanizada, ¿no? Un pueblo enfermo. Yo quiero que esto se os quede en la cabeza, por favor, porque ahora los vamos a ver en las Olimpiadas, los vemos en todo tipo de concursos, eventos culturales, en los Oscars, los tenemos en todas partes y son representantes de este pueblo, como se dice, caníbal. Es muy duro, ¿no? Porque cuando empiezas a meterte en esas cosas, ves que es como un sinfín, es un sufrimiento que empezó con la invasión en 2014 y no acabó, y no sabemos cuándo va a acabar, y no vemos el mundo determinado a combatirlo, porque no es cuestión de que Ucrania tiene que ganar una batalla, otra batalla, no sé qué, y luego ya veremos. Y luego ya veremos si queréis, si os dejamos entrar en la OTAN, en la Unión Europea. Así no vamos a ganar. Así vamos a estar en una guerra siempre. O sea, el mundo tiene que aislar a este terrorista, a ese país inhumano, ¿no? Y tenemos que ir aislándolo de todas las partes y ir haciéndolo ya, entre todos y poniendo orden a esa situación que se desmadra y lo vemos todos los días. Bueno, bien. ¿Qué más? ¿Por qué salen estos vídeos? ¿No? Por supuesto, todas esas ejecuciones no son algo nuevo, han durado desde el inicio de esa campaña rusa en Ucrania y ahora nos llegan los vídeos grabados en verano, en otoño, ahora, porque están anunciando la campaña de contraofensiva ucraniana. Entonces los rusos tienen mucho miedo de este posible contraataque ucraniano y están intentando pues, crear ese tipo de inseguridad, bajarnos los ánimos, o sea, desmoralizar, etc. Y tenemos muchísimos casos que salen justo por los canales de información rusos. Y Ucrania simplemente pues, tiene que seguir haciendo sus cosas. ¿Qué hay? Bakhmut, ¿no? Bakhmut sigue allí. Y de hecho, claro, cada vez que los rusos se adentran más a Bakhmut, hay otras ciudades que sufren. En la ciudad, por ejemplo, de Sloviansk, como yo he dicho, que está en la segunda línea después de Bakhmut, fue bombardeada el día 14, un edificio residencial. Pues ayer han reportado ya que había 15 muertos y 24 heridos. Entre los muertos, varios niños. Entonces, es el terror que Rusia va a hacer si Ucrania deja Bakhmut. Va a hacer en las ciudades que están en la línea siguiente de su ofensiva. Aunque aquí las autoridades ucranianas afirman que Rusia ya no va a avanzar porque ya están ahogándose sus ataques, pero de todos modos vemos estas cosas y sabemos que ellos así porque así no van a parar. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el bloqueo de exportación de trigo ucraniano introducido por parte de Polonia, Hungría y Eslovaquia. Es un golpe a la industria agrícola ucraniana, que está ahora viviendo una situación anormal, ¿no? Ucrania, que exportaba su trigo por mar, Rusia le limitó esa posibilidad. Solo tenemos una muy pequeña parte del trigo ucraniano que se puede exportar a través de esa vía. Con lo cual Ucrania se buscó vías terrestres
hacia Europa. En teoría, este trigo debería ir a los países más allá de Europa y cruzar las fronteras, claro, por Eslovaquia, por Hungría y por Polonia. Pero para hacer esto, aquí en Ucrania hay colas de pequeños agricultores, hay gente que empezó a especular con esto, o sea, dejar, porque tú tienes que estar ahí en la cola y mucha gente empieza a bajar el precio del trigo solo por deshacerse porque ya no tiene elevadores donde guardarlo. Entonces hay un caos, hay una desorganización de este tipo de envíos y por supuesto al bajar los precios al mínimo, muchos pues lo que hacen es sacar el trigo fuera de Ucrania y venderlo ahí mismo, en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, para ya no calentarse mucho la cabeza con esto. Y estos países también tienen su agricultura y los precios que ellos ponen a su mercancía, por supuesto, no son tan tirados como los ucranianos. Y tiene un conflicto de intereses que es comprensible por un lado, pero también los ucranianos lo hacen por un motivo de desespero. Así que yo espero que el gobierno empiece a arreglar estas cosas, ¿vale? Que pongan algún precio mínimo o que se pongan de acuerdo con estos países para permitir solo el tránsito del trigo, controlarlo mejor y espero que se solucione este tema. Bueno, ¿qué más? En 2020 fue derribado un avión ucraniano en Irán. Yo contaré cuando haga una campaña anti-Zelensky, que la vais a ver aquí todavía después de que termine la guerra, que yo estoy guardando silencio porque estamos en guerra. Pero una vez acabe esto, voy a darle muy duro. Entonces hubo una catástrofe en Irán, hablaré de ella. Cuando los militares iraníes dicen que era Estado Islámico, pero también dicen que fue compinchado con Rusia. Derribaron un avión con 176 pasajeros fallecidos a bordo. Era enero del 2020, ¿vale? Y dicen que pues, han sido juzgados 9 militares iraníes y recibieron sus condenas de 3 a 13 años. Más o menos es todo. Tenemos un acuerdo de Gran Bretaña, los Estados Unidos, Canadá y Japón y Francia para expulsar a Rusia del mercado de combustible nuclear, ¿no? Porque Rusia era un suministrador tradicional de, ¿cómo se dice?, combustible nuclear para centrales nucleares en toda Europa, también en Ucrania, ¿no? Este uranio enriquecido, ¿no? Que se usa en ese tipo de cosas. Y ahora, como es peligroso y se ha hecho terrorista el hacerse con las centrales nucleares ucranianas, pues estos países quieren dividir el mercado y hacer nuevas cadenas de suministro de ese tipo de combustible, ¿no? Espero que sea verdad porque realmente cuantas más fuentes económicas, financieras se le corten a Rusia, mejor y más rápido va a ser esa campaña de ganarle la guerra. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otra noticia. La OTAN está fortaleciendo su presencia militar en su frontera este. Eso quiere decir que han hecho varios tipos de ejercicios y en teoría deberían retirar sus tropas de allí, pero no se han retirado. Las tropas siguen concentradas en diferentes puntos y eso quiere decir que tal vez la OTAN esté haciendo un poquito de, ¿cómo se dice?, de backing, ¿no? Como se dice, haciéndole la sombra, la retaguardia al ejército ucraniano. Eso me lo quiero creer, pero por lo menos están ahí presentes para que Rusia lo sepa y le dé miedo, ¿no? Porque también es importante que Rusia tenga este miedo de que eventualmente, si pasa algo impredecible, el ejército de la OTAN puede hacer una incursión y participar en esa batalla. Pues nada más. Tenemos ya algunos ataques a la infraestructura civil rusa. Por ejemplo, en la ciudad de Belgorod un dron llegó a la central eléctrica. Entonces parte de la ciudad está
sin luz. Es un poquito un ojo por ojo, me imagino, que tiene que hacer el ejército ucraniano, ¿no? Para recordarles a los rusos que están en guerra. Y todavía no podemos llegar más allá que esas zonas fronterizas, pero espero que de aquí a poco lo hagamos. ¡Venceremos!